Bienvenidos a el consultorio psicológico online. Como cada jueves vamos a dar inicio a nuestro consultorio y el día de hoy vamos a tratar el tema de depresión en escolares. Estamos en un contexto donde el volver a clases ya ha sido aprobado por el gobierno, ya también se ha aprobado ciertos protocolos que se deben seguir, pero el aspecto psicológico es vital, volver a interactuar con otras personas luego de un largo tiempo, sobre todo en los niños y en los adolescentes, necesita un tratamiento especial, necesita ser explicado a profundidad y de qué manera podemos ayudar si es que tenemos hijos o algunos familiares en estas edades del colegio. Por eso vamos a tratar ese tema el día de hoy y para ello hemos invitado a la psicóloga docente de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur, Elizabeth Chipana, al cual le damos la bienvenida. ¿Cómo está, profesora Elizabeth? Bienvenida al consultorio psicológico online y le doy el tiempo entonces para que usted desarrolle el tema. Buenas tardes. La verdad me siento muy agradecida por esta invitación. Bien, esa es una problemática que estamos viviendo. Hoy en día el Estado está evaluando todavía el reingreso, ¿no es cierto?, de todos los niños, adolescentes a las instituciones educativas. Esto está bajo mucha observación, pero esta pandemia ha traído muchos problemas en sí en la adolescencia. Para ello voy a compartir. Perfecto, ya estoy compartiendo. ¿Cuáles son las problemáticas que han existido? Bueno, hace un año atrás, el año pasado, ¿no es cierto?, tras la pandemia, la población en el Perú ha acatado estrictas medidas durante la cuarentena. Estas medidas fueron decretadas por el gobierno y así como existió el cierre de las fronteras, el cierre de los servicios escolares en la universidad, la suspensión por un momento, ¿no es cierto?, del inicio escolar. Esto ha afectado toda la población, obligándoles obviamente a confinarnos en nuestro hogar. Pero ¿qué pasó con nuestros niños? ¿Qué pasó con nuestros adolescentes? Ese encierro prolongado, junto con otras restricciones, ¿no es cierto?, ha modificado y han afectado las rutinas de los niños, de los adolescentes, limitando así sus espacios donde ellos interaccionaban socialmente, ¿no es cierto? E incluso también se ha visto que muchos de los niños han tenido pérdidas en el sentido de ya no formaron lazos emocionales con amistades del colegio, amistades del barrio e incluso con la propia familia. Si es verdad que durante el año 2020 todos hemos estado aislados, en el año 2021 se están dando ciertas libertades para que estas personas vuelvan a las instituciones educativas o empiezan a generar, ¿no es cierto?, áreas donde compartan con sus compañeros, con sus pares. No están todos los padres de acuerdo con ello. Y obviamente esto es porque existe todavía una prevalencia en el nivel de contagio. Y todas las estadísticas realizan un análisis sobre justo ello, contagio en el COVID en referente a los niños de 0 hasta los 16, 17 años de edad, adolescentes. ¿Qué es lo que entonces tiene que hacer el Ministerio de Salud? Bueno, es por ese motivo que el Ministerio de Salud realizó un análisis sobre el impacto en la salud mental de niños y adolescentes en el contexto COVID-19, cuyos principales resultados en la población, ¿no es cierto?, se dio que, mire, en lo que son niños, lo observamos aquí atrás, existe un porcentaje de personitas, de niños, que tienen depresión, un 2.1. Algunos dirán, bueno, esta estadística no es tan alarmante. Recordemos que antes de estas estadísticas todavía no existen criterios que determinen lo que es la distimia infantil, porque las investigaciones son muy pocas. Y que ya haya niños que tengan todos los criterios según nuestro DSM-5 es una alerta para todos nosotros como psicólogos. Por ende, también es algo que tenemos que observar en la población. En la adolescencia, cuyos comportamientos, cuyo análisis, ¿no es cierto?, del comportamiento del ser humano es un poco similar al de las personas, a lo de los adultos, se ha observado un aumento en lo que es la depresión, siendo la segunda enfermedad, o mejor dicho, la tercera enfermedad con mayor índice. Y esto sigue generando
un cambio, ¿no es cierto?, y una alerta, no solo en lo que es el Ministerio de Salud, sino también es una alerta perdón, también es una alerta, ¿no es cierto?, para nosotros, como son el Ministerio de Educación, y en el caso de nosotros como universidad, para con nuestros adolescentes que están empezando a cursar sus carreras profesionales. Pero en sí, ¿qué es la depresión? Muchas personas, ¿no es cierto?, consideran que la depresión solo es un trastorno de la afectividad y que lo relacionan mucho con estar triste. Pero la depresión es un trastorno, efectivamente, de la afectividad muy frecuente en todo el mundo. Y la mayoría de las personas tiene una noción vaga o popular sobre los síntomas de este trastorno, como pueden ser la tristeza, la desesperanza, digamos, una desesperanza hacia el futuro, qué es lo que va a pasar, voy a empezar mis clases otra vez, estarán mis amigos, me cambiarán de colegio. Eso a un niño, a un adolescente, le causa ansiedad, le causa miedo, inseguridad, ¿no es cierto? Hay una desesperanza de repente, no quiero ir a estudiar, no quiero estar con mis compañeros, me da miedo. Hay un poco nivel de energía. Y este poco nivel de energía puede deberse, por ejemplo, por los problemas referidos al sueño. Las personas tienen dificultad para poder dormir o duermen demasiado, ¿no es cierto? Puede haber una apatía, falta de interés ante diversas actividades. Obviamente, nuestros niños van a empezar a ir de repente al colegio, pero dentro de la institución educativa también van a haber muchas limitaciones. Los niños ya no van a poder jugar, no van a poder compartir como lo hacían en un periodo antiguo. Y ese periodo puede causarles cierto grado de ansiedad, cierto grado de angustia, tristeza, al no poder acercarse a sus compañeros, no poder tener cierto contacto, ¿no es cierto? Y eso va a desencadenar también en lo que podría ser depresión. Es también importante que nosotros sepamos que existen dos tipos de depresión, es decir, la depresión exógena y la depresión endógena. Cuando nosotros hablamos acerca de la depresión exógena, ¿no es cierto? Si analizamos esa palabra, vamos a entender que la palabra exógena, fuera, ¿no es cierto? Entonces la depresión exógena va a ser fuera de la persona. Va a suceder o va a pasar ello por sucesos externos o ajenos a mí, como puede ser de repente que estoy yendo a la institución educativa, estoy más ansiosa en mi mascarilla, en la mascarilla de mi compañero, y no en atender las clases. Obviamente eso me puede causar después angustia cuando vea un bajo calificativo, o vea que he repetido el año, o que he jalado el curso. ¿Cómo explicarle a la mamá, al papá, no es cierto? Esos chicos, eso, bueno, también es un índice de preocupación para con el estudiante. De repente puede ver que en casa existan frecuentes discusiones por parte de los padres. A eso aumentamos el estrés, la ansiedad de no poder jugar con mis compañeros como solía hacerlo antes. Puede ser de repente el vivir en una familia disfuncional. Tal vez que, bueno, muchos escuchan, ay, no, no dejo ir a mi hijo al colegio porque su vida está en peligro, va a contagiar a mi mamá, va a contagiar a mi papá. ¿Cómo se va a sentir ese niño si va al colegio, a la institución educativa, y al momento de su regreso, ¿no es cierto?, puede contagiar a un familiar y este termina por fallecer? Esto en el niño va a ser un impacto emocional muy fuerte. También podemos ver que la depresión se da por lo que es el rechazo social. Entonces tiene que pasar algo en mi exterior para que yo desencadene una depresión. Y la depresión endógena, sin embargo, es todo lo contrario. No va a suceder nada fuera de mí. Es decir, es algo más corporal. Se puede decir que es genético. En este tipo de depresión no existe una causa que desencadene este trastorno, que es la tristeza, la pérdida del interés, la pérdida del placer. Va a existir un sentimiento de culpa, de repente la baja autoestima, ¿no es cierto? Y esto va a depender de nuestro organismo. No existe un factor externo. Puede ser porque la mamá, el papá han sido diagnosticados con depresión y en base a la genética, en base a sus genes, yo también padezco o puedo padecer de ese trastorno. Entonces ya sabemos que la depresión puede desencadenarse por eventos
traumáticos, ¿no es cierto? Y también puede ser por causa genética. ¿Qué más tenemos para investigar? O sea, esto es algo que ha llamado mucho la alerta a toda la población, pero la mayoría de las investigaciones hasta el año 2018, por ejemplo, estaban orientadas a priorizar siempre a los adultos. Por eso, en los últimos años, se empezaron a enfocar las investigaciones en la población juvenil y últimamente en la población, ¿no es cierto?, infantil, niños de infantes, niños y obviamente también abarcando los adolescentes. ¿Y qué resultados nos arrojan este tipo de investigaciones? Nos dicen, ¿no es cierto?, que lamentablemente se ve un incremento de pacientes, de niños que tienen este trastorno denominado depresión. ¿Cómo ustedes de repente como padres, hermanos, familiares de niños de 0, ¿no es cierto?, hasta los 18 años de edad, pueden darse cuenta si está padeciendo de algún tipo de depresión? Vamos a brindar dos tipos de categorías, ¿sí? De 0 hasta los 7 años aproximadamente. Y después vamos a hablar acerca de los adolescentes. Es desde los 7, ¿no es cierto? Bueno, perdón, de los niños y adolescentes. Vamos a abarcar la edad desde los 7 hasta los 18 años de edad. Las primeras, lo que ven las investigaciones es que los primeros signos o indicadores de depresión en niños, ¿no es cierto?, es de que se empieza a mostrar una mayor irritabilidad. Y esta irritabilidad va a estar sostenida por el tiempo. Es decir, que el niño de repente todo le molesta. Y si te vamos a jugar a tal cosa, no, no quiero. ¿Vas a hacer tu tarea? No, no quiero hacer la tarea. ¿Quieres ver televisión? No, no quiero ver la televisión. Todo es para ellos una negativa. La irritabilidad de repente no va a ser en un día, como les dije hace un instante, va a ser sostenida en el tiempo. Va a estar así por una semana, 2 semanas, o va a haber durante el día la mayor parte del tiempo que todas las cosas les estén molestando. Pueden de repente también expresar su malestar con rabietas frecuentes. Es decir, que al momento, ¿no?, en que le digan que necesita que coma, que se vista, va a empezar a llorar sin motivo alguno. No es porque no tiene límites, porque de repente podríamos decir, mi niño antes se vestía, pero ahora últimamente hace berrinche por todo. Ese es un cambio, ¿no es cierto?, o es un indicador de lo que es depresión. Si a ello observamos en este niño que existe un llanto inmotivado, que de todo empieza a llorar, y está tranquilito, mira una serie y empieza a llorar sin control, entonces ahí también es otra alerta. De repente en nuestro menor vamos a observar que todo le molesta y que empieza a tener quejas somáticas. Es decir, que empieza a decir, me duele el estómago, me duele la cabeza, me duele la manito, ¿no es cierto? Lo llevamos al médico para ver si es que tiene alguna dolencia y el médico nos dice que está muy bien. Lo llevamos también para que de repente le hagan un análisis de su cabecita, nos dicen que no tiene ningún problema. Entonces el niño ya está somatizando estos tipos de dolores porque no sabe exactamente lo que está sucediendo con él. También se observa un desgano. Aquí cuando hablamos del desgano va a estar muy relacionado con la pérdida del interés por los juegos habituales que solía realizar con normalidad. Va a haber una alteración en el ciclo del sueño. En sí, ¿cómo va a ser esta alteración? Puede ver dos factores o dos acciones. Puede ver la hipersomnia, que el niño duerme casi todo el día, ¿no es cierto? Y cuando despierta, despierta desganado, como si no hubiera dormido, cansado. Y también vamos a hablar acerca del insomnio, es decir, que tiene dificultad para poder dormir. No es de que va a hacer berrinches, ¿no es cierto?, en la noche, sino de repente usted ve la hora 12 de la noche y su hijo sigue despierto, puede estar llorando, o también puede ver rasgos de molestia. Cuando el niño se acuesta a las 12, se levanta a 5 de la mañana, en la noche suele levantarse a medianoche. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de si duerme, ¿no es cierto?, de forma seguida, si hay una alteración durante su sueño. Podemos de repente observar la presencia de pesadillas durante su sueño, tenemos que estar pendientes de ellos. Otro, ¿no es cierto? A ver, tenemos que es las alteraciones del apetito.
En ese momento el niño de repente va a aumentar el consumo de sus alimentos. Y uno diría, uy, mi niño está comiendo, está muy saludable. Pero de repente este aumento del consumo de los alimentos es también otro indicador de la depresión. Puede ver no solo el aumento, sino lo contrario, que puede ser una reducción del consumo de los alimentos, ¿no es cierto? Aquí de repente nosotros vamos a podernos dar cuenta de que el niño está mal porque no alcanza su peso apropiado para la edad cronológica que tiene. También vamos a ver un desgano por ir al colegio. De repente, en este momento, nuestro niño todavía está asistiendo a clases virtuales, pero él no quiere prender la cámara. Está así, no tiradito, como ustedes ven en la fotografía, hijo, prende la cámara. Ya, o puede ver otro tipo de reacción, la irritabilidad. Prende la cámara, todo me dices, todo me molesta, y lanza los juguetes o las cosas que tenga a su lado. De repente ese niño va a la institución educativa y también cuando esté dentro del colegio, ¿no es cierto? La profesora le va a empezar a hacer preguntas y él como que lo mismo, va a estar desmotivado, observando sus colores, su cartuchera, pero no atenta al profesor. Si recibe un llamado de atención por parte del docente, va a hacer la misma actividad. Va a empezar a llorar, a gritar, a hacer un berrinche de repente en el colegio. Entonces, si a ustedes al siguiente año los llaman, ¿no es cierto?, para ver el comportamiento de su niño, presentamos que ha habido una irritabilidad constante, un desgano, vemos que su sueño ha sido alterado, vemos que su apetito ha sido alterado, ¿no es cierto? Entonces, ahí estamos hablando de indicadores muy fuertes que nos pueden decir que nuestro niño está padeciendo de depresión. Obviamente, si el niño no asiste a clases, hay una negativa por participar, levantar la manito, su rendimiento escolar va a estar muy bajo. Y cuando él vea su libreta, los papitos no van a decir, hijito, es que estás con depresión, tienes que estar bien. No, le van a llamar la atención, no van a comprender exactamente lo que está sucediendo con su menor hijo, va a recibir de repente un castigo, ¿no es cierto? Y sin saber de que están ustedes brindando un indicador para que aumente este tipo de depresión, porque el niño va a empezar a sentir inútil, incapaz de poder lograr algún objetivo a corto, mediano o largo plazo. También se observa este indicador que es la lavidad, ¿no es cierto? La habilidad de las emociones. Algunos dirán, ¿qué significa ello? Bueno, el niño de repente está feliz, está contento, y de estar tan feliz, en un momento pasa a estar eufórico, pasa a estar muy molesto, irritable, sin ninguno, ¿cierto?, estímulo de por medio. O de repente está súper tranquilo y de repente es como que alguien le apague la luz o alguien haga un clic, un sonido, y el niño automáticamente vuelve a estar triste, apagado, cabizbajo, ¿no es cierto? Y este cambio de emociones es muy rápido. Entonces, a eso nosotros lo conocemos como la habilidad emocional. Muchas veces vemos a nuestros niños que están contentos y pasan de estar felices a estar tristes, a estar llorando, a estar enojados, y decimos, ay, eres un maleducado, sin darnos cuenta de que también este puede ser un indicador de lo que es depresión. También observamos, y es muy común en nuestros niños, sobre todo en los niños de primera y segunda infancia, cuando empiezan a hablar y tienen estos pensamientos suicidas. Como por ejemplo decir, ya no quiero estar viva, quiero estar muerta, quiero irme de repente si hay un familiar que ha fallecido, quiero irme con mi abuelita, quiero irme con mi abuelito, ya no quiero estar aquí. Si es que estas personitas empiezan a decir estas frases y de repente observamos nuestro medio, ¿no es cierto? No hay la mamá, no hay nadie que diga este tipo de pensamientos, es una alerta al cual nosotros tenemos que prestar mucho interés. Pero como he dicho, estos signos se van a presentar sobre todo hasta los 7 años de edad. En el caso, ¿no es cierto?, de nuestros adolescentes, de nuestros niños, como ellos ya tienen responsabilidades en el hogar, como por ejemplo lavar el servicio, poder barrer, no sé, de repente el orden de su habitación, ¿no es cierto? Vamos a observar en ellos un desgano por ocuparse de esas responsabilidades del hogar. No es que su hijo nunca ha tenido orden o nunca ha estado organizado,
De repente esa habitación está todo un desastre, ¿no es cierto? La cama sin tender. Y si observamos en esta personita, es cualquiera de estos síntomas, ¿no es cierto? Bajo rendimiento escolar, alteraciones con el apetito, con su sueño, el desgano, debe ser una alerta para con nosotros los padres de familia. Existe también lo que denominamos el aislamiento social. Ustedes saben que en la pubertad, en la adolescencia, es la etapa fundamental para poder nosotros interaccionar con nuestros compañeros. El colegio es la base donde los niños van a poder convivir con sus pares. Pero tras esta pandemia, muchos de los chicos, muchos de los adolescentes, solo están conectados a través de una pantalla. Al siguiente año, si vuelven las clases a ser presenciales también para las instituciones educativas, va a existir un gran reto para todos los psicólogos, que es lograr que estos adolescentes empiecen a formar lazos de amistad positivos, que interaccionen de forma positiva con sus pares. Si no formamos ello, el aislamiento social que tras este tiempo de encierro han tenido nuestros adolescentes, nuestros niños, no va a decrementar, sino va a aumentar. Y lamentablemente, al aumento del aislamiento social, también va a ser el aumento, ¿no es cierto?, de que ellos puedan realizar algún tipo de conductas de riesgo. ¿Qué significa conducta de riesgo? Significa que puede caer en el alcoholismo, en la drogadicción, con mayor facilidad que otras personas. Por eso es importante en este momento, ¿no es cierto?, empezar a fortalecer la autoestima de los niños. Y esto tenemos que evaluarlo nosotros, bueno, en el caso de los psicólogos, en el caso de los padres, estar atentos cómo este niño se desenvuelve en su entorno. La clave también acerca para poder señalar que nuestro adolescente sufre de depresión es que existe un descuido con su autocuidado, su higiene personal. De repente el niño antes solía bañarse todos los días, pero ahora es como que, no, mañana me baño. Realiza las clases, ¿no es cierto?, sin haberse de repente cepillado los dientecitos. Nosotros nos acercamos, le preguntamos, vístete, cámbiate, está con la misma ropa con la que ha dormido y vuelve a acostarse con la misma ropa. Entonces, ahí hay un descuido de su higiene personal, de su imagen personal. Y como padres tenemos que corregir este tipo de conductas. Pero, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? He hablado, yo sé, ¿no es cierto?, que he hablado de distintos aspectos. Pero en sí, en psicología, nosotros vamos a ver las señales o vamos a categorizar las señales en tres grandes grupos. Para que nosotros digamos que existe depresión, tienen que ver estas tres señales en estos tres campos. Por ejemplo, tenemos el campo afectivo, ¿no es cierto? Aquí nuestro niño, para decir que tiene depresión, puede mostrar irritabilidad, agresividad, ¿no es cierto? Una agitación cuando está realizando algún tipo de actividad. De repente vamos a observar que hay un enlentecimiento motor, es decir, que al momento de caminar lo hace con un desgano, al momento de comer lo hace con lentitud. Antes él escribía muy rápido, ahora lo escribe con lentitud, ¿no es cierto? Uno le habla, hasta la forma de hablar, sí, ya, ajá, cortante, voz baja, pero cuando está en su estado de agresividad grita, molesta, ¿no es cierto? Puede también todo lo contrario, mostrar mucha tristeza, una sensación frecuente de aburrimiento. Uno le dice, ¿por qué no quieres mirar? No, estoy aburrido, no quiero hacer eso. No, mañana. Y todo lo deja, ¿no es cierto?, para otra oportunidad. Todo lo aburre, nada lo anima. También puede haber un sentimiento de culpabilidad. De repente pasó algún incidente familiar, la sensación de culpa de que todo lo negativo que pasa dentro del hogar es por su responsabilidad. Y existe obviamente las ideas recurrentes de muerte. Todo eso, si observamos un indicador, tenemos que estar alertas.
En el lado somático, ahora que nuestros niños van a empezar a asistir al colegio, tenemos que observar de repente si es que nos llaman de la institución educativa para decirnos que el niño presenta dolores. Señora, le duele el estómago. Está bien, de repente algunos niños se enferman, siempre, ¿no es cierto? Y los han llamado. Pero ¿qué pasaría si ahora estas llamadas son frecuentes? Le duele la cabeza, le duele el estómago, ustedes los llevan al médico y no existe ningún mal. Entonces, aquí nosotros tenemos que trabajar también con un psicólogo, porque está empezando a somatizar este tipo de dolencia, ¿sí? Eh, en lo somático, recuerden que tienen que evaluar el periodo de sueño. Siempre hay que evaluar a qué hora se acuesta el niño, a qué hora se levanta. Recuerden que el periodo de sueño de un niño, de un adolescente, no es de 6 horas, tiene que ser de 8 horas, porque él todavía está en un proceso de desarrollo. Y en el lado cognitivo, pues el niño va a tener problemas de concentrarse. Nosotros no es necesario que veamos una libreta para darnos cuenta si se está concentrando o no. De repente le podemos dar una lista de actividades, que vaya a la tienda, que compre y de repente regresa, es que me olvidé. No sé, le dicen ustedes, compra apio, porro, y solo compra el porro. Entonces, aquí ya estamos viendo problemas o falta de concentración. Hay una disminución en el rendimiento académico. De repente el niño va a empezar a tener terror, miedo para ir al colegio. Sé que ahora son las clases virtuales, pero en las clases presenciales, una persona que tenga depresión se está observando de que tiene negación para ir al colegio o a la institución educativa, porque teme, tiene un miedo de repente a que le hagan bullying, a que lo lastimen, a que lastime a algún familiar. Entonces, va a mostrar una negatividad. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer como padres de familia? Vamos a marcar aquí dos actividades claramente definidas. En este caso, por ejemplo, esperen un momento. Ay, ¿qué pasó? No sé, mil disculpas. Vamos a hablar nosotros de qué debemos hacer como padres de familia. Vamos a evaluar dos eventos. Antes de darme cuenta que mi hijo, ¿no es cierto?, tiene las características de un niño o de un adolescente con depresión. Y obviamente, si es que hago un análisis del comportamiento de mi niño y observo que este niño sí reúne todos estos criterios, ¿qué debo hacer? El primer criterio, perfecto, mi niño lo he evaluado, he examinado su comportamiento y no he notado que haya todos estos criterios, pero sí observo que está bajoneado últimamente. Antes de que este proceso empeore, como padre de familia, ¿qué debo hacer? Primero, hablar con su hijo sobre sus sentimientos. Siempre es bueno que todos los padres de familia dediquen un periodo de tiempo a cada uno de sus hijos. Cuando es un hijo único, no hay problema, estamos pendientes de todas las actividades que hace el niño. Pero cuando tenemos 2, 3 niños, entonces el papá es como que ya hará sus actividades. Entonces, no podemos hacer ese tipo de abandono. Tenemos que dedicar un momento a cada uno de ellos, por separado. En este momento, lo que nosotros vamos a hacer de repente es, acompáñame a comprar un helado. Te compran su helado, ¿cómo te ha ido en tu día? ¿No es cierto? Vamos a preguntarle sobre las actividades diarias. También tenemos que preguntarle sobre sus emociones, sentimientos. Si nuestro niño nos dice, estoy estresada, estoy preocupada, ¿qué te preocupa? Mi amiguita le pasó tal cosa. Ellos les están confiando algo muy importante en ese momento. Entonces, aquí nosotros tenemos que ser respetuosos de lo que ellos nos están comentando. Pero si solemos responder como, ay, otra vez lo mismo, en sonceras te preocupas, entonces el niño va a decir, ¿para qué le cuento a mi mamá si para ella no es importante lo que yo siento? No es importante lo que yo digo. Ese tipo de frases de repente destructivos, porque creemos de que son problemas fáciles, destruyen la autoestima de nuestro niño, la seguridad. Tenemos que trabajar, ¿no es cierto?, este tipo de comunicación asertiva con nuestros menores hijos. Es muy importante, sé que la educación actualmente en la mayoría de los colegios es virtual, pero el hecho de que esté virtual no significa que esté 24 horas, los 7 días a la semana, frente a una pantalla de la computadora.
Es importante que ustedes limiten. Si son estudiantes universitarios también, limítense el tiempo que están frente a una pantalla, porque puede ser, apago la pantalla del televisor, pero me voy al perdón, de la computadora me voy al televisor. Apago el televisor, estoy con el celular, siempre pendiente de una pantallita. No es bueno ello. Empiecen a generar, ¿no es cierto?, otro tipo de actividades lejos de la tecnología. También es muy interesante y muy importante que se fomente actividades físicas o recreativas en la familia. Es decir, que de repente salir a correr todos los días en familia. O que este día, ¿no es cierto?, incentivar a su menor hijo a que haga una actividad física interdiaria, ¿no es cierto?, o una vez a la semana. Puede ser solo, puede ser en familia. En actividades recreativas, de repente todos como familia reunirse un domingo y empezar a jugar monopolio, ludo, pero no en una forma de reto, no una forma en que, oh, yo como padre tengo que ganar, sino una forma de compartir como familia. Y obviamente tenemos que brindarle a nuestro niño un ambiente familiar estable. Si en casa yo me percato que discuto mucho con mi pareja, ya sea por temas económicos, por temas afectivos, emocionales, evitar que esas discusiones sean dentro del hogar. Pueden irse, no sé, irse, ¿no es cierto?, a otra área dentro del carro, conversar, debatir, pero lejos de los niños, porque ellos los escuchan. Y si el niño sufre de depresión y siente que todo lo que pasa a su alrededor va a ser su culpa, las discusiones entre los padres, él también los va a asumir como si fuera su responsabilidad. Hay que tener mucho cuidado, por eso cuando discutimos con nuestra pareja dentro del hogar. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué pasa entonces si es que no? Ya bueno, esto debía hacerlo antes, he descubierto que mi hijo tiene depresión en este momento. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo que debemos hacer es que primero es entender que este niño o este adolescente no está inventando los síntomas. Tenemos nosotros que hacer un análisis, ¿no es cierto?, muy rígido acerca del comportamiento de nuestro niño. Si observamos de que se está quejando por dolores, hemos llevado al médico, nos ha dicho que no tiene nada, debe ser una alerta para nosotros, como padres de familia, como hermanos, y decir, ah, no, algo está pasando con este niño. Puede ser que esté empezando a padecer depresión. Ayudemos al niño o adolescente a ver, ¿no es cierto?, a ver otra perspectiva del problema. De repente me dices que no sé matemática, no me gusta. Ya, entonces no hay problema. Mira, si no sabes matemática, dediquémonos. ¿Qué actividades son las que a ti sí te gustan? Empecemos a realizar ese tipo de actividades. Que observe, ¿no es cierto? De repente le gusta comunicación, de repente le gusta pintura. Cuando termine esa pintura, esa otra actividad que sea de su agrado, decirle, mira, has podido hacer ello. ¿Te parece si lo intentamos con matemáticas? Yo te ayudo. Entonces el niño al inicio va a estar con una negativa, pero como acaba de obtener un logro, es como que, ah, ya, sí quiero, sí, me nace, voy a buscar esa actividad. El niño obviamente, ¿no es cierto?, va a estar realizando esa actividad, va a ver de repente un logro en que sí puede hacer matemática, va a tener dificultades, pero que sí puede. Estamos ayudando a ver el problema de otra perspectiva. De repente, no sé, discutió con algún compañerito, alguna amiga, también podemos conversar sobre cómo, ¿no es cierto?, podríamos ayudarlo a que solucione ese conflicto. Obviamente, siguiendo también estos pasos, es decir, de no burlarnos o hacer menos sus sentimientos o lo que él piensa acerca de sus amigos. Debemos sobre todo esta parte. Si nosotros vemos que nuestro niño tiene o reúne todos los síntomas anteriormente mencionados, debemos buscar ayuda profesional. Muchas veces suelen creer que como en la institución educativa hay un psicólogo, ese psicólogo se encargará. Son nuestros hijos, son sus hermanos. El psicólogo sí puede servir como un orientador, el psicólogo educativo, pero esta personita, este niño, necesita ayuda específica. Y nosotros como padres, nosotros como tíos, nosotros como de repente hermanos mayores, tenemos que ayudar a nuestros familiares que tienen el contacto directo para canalizar la ayuda necesaria para este niño. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctora Elizabeth Chipana, por su participación en el consultorio psicológico. Vamos a ir con algunas preguntas que nos llegan. La primera pregunta es relacionada a niños de primaria. Nos consultan si en el caso de tener más de 2 hijos, una madre de familia, más de 2 hijos, ¿cómo podríamos ayudarla dado que no se da abasto con el tiempo? Lo que yo recomiendo, sobre todo en lo que son niños de 3, 4, 5, 6, 7, hasta los 8 años, es la formación de horarios. Cuando el niño tiene específicamente, ¿no es cierto?, los horarios pegados en un lugar visible, ayudado con caritas de repente o estrellitas, donde el niño logró todo, digamos, sus responsabilidades, que es vestirse solo, tomar su desayuno, hacer su tarea, y ve que eso tiene sus incentivos, que son esas caritas felices, eso lo va a motivar, va a decir, mamá, tengo todas mis caritas felices, y perfecto, de lunes a viernes, de repente la mamita no tiene, ¿no es cierto?, todo el tiempo porque está trabajando, pero sí tendrá el sábado, domingo, donde no es necesario sacarlos a la calle, pero sí podría decir, miren, ¿saben qué? He comprado esta película. Vamos a hacer palomitas de maíz y vamos todos a compartir esta película juntos. Esas actividades a los niños menores de 8 años les agrada mucho. Eso es compartir con sus hijos. Al término de la película, siempre no solo se trata de verlo y punto, sino después compartir el mensaje de la película y de cierta forma involucrarnos en su vida. ¿Y cómo les fue la semana? ¿Alguna duda, algún problema? Cuéntenme todo, ¿no es cierto? Generando ese nivel de confianza con los niños. Ese es un buen momento, es un buen tip, por favor, la generación de horarios, de lunes a viernes, que estén claramente establecidas sus responsabilidades. Muchas gracias por la respuesta. Vamos con una siguiente pregunta. Esta pregunta está relacionada a los juegos en línea y sobre todo los aplicativos en el celular. Nos consultan si se puede llegar a manejar esto teniendo en cuenta de que los niños usan el celular como herramienta para sus clases y lo que sucede es que a veces no se puede controlar el ingreso a otras apps o a los juegos que en este momento de la clase también puede estar abierta en otra ventana. ¿Cómo podríamos ayudar a esta familia a resolver este tema con sus hijos? Bien, aquí más bien lo que necesitamos es ayuda de toda la familia y participación directa. ¿En qué sentido? Nosotros no se trata de que, mi niño está en sus tareas, está en la computadora y lo dejen así solito, sino de que deben existir normas o reglas. Durante el periodo de las actividades, esa puerta de su habitación, ¿no es cierto? Si la computadora está en la habitación, no se cierra, para que ustedes en cualquier momento ingresen y vean qué actividad está realizando. Algo que sí más bien quisiera compartir con todos, sé que por de repente el espacio, la bulla, han puesto este tipo de aparatos dentro de la habitación. Cuando volvamos a las actividades comunes y corrientes, esos aparatos, esa tecnología tiene que salir de la habitación hacia un lugar de estudio, que puede ser la sala o, no sé, la cocina, un lugar determinado, porque no es bueno que la tecnología esté dentro de la habitación del niño. Ustedes de repente dicen, no, está haciendo su tarea, 4 de la mañana y está jugando, ¿no es cierto?, diversas actividades. Debemos ejercer un control, apagar el wifi, ¿no es cierto?, del internet, de repente entrar a la habitación de forma inadvertida por parte del adolescente, marcar límites, castigos, si es que pasa ese incidente. Bien, te he observado con la computadora, dame tu celular, lo pierdes por una semana, lo pierdes por 3 días. Pero eso sí, si ustedes castigan con el celular 3 días, se debe cumplir el castigo. Muchos de los padres te quedas sin tu celular, se lo requisan. Un día después, toma, ¿qué es tu celular? Porque necesito comunicarme contigo. Y el niño sabe que los castigos no sirven con él porque el papá no cumple o la mamá no cumple. Entonces vamos a tener este problema conductual. Limitar, sí se puede limitar el uso de la computadora. Hoy en día existen programas, ¿no es cierto? También
cualquier técnico puede implementar en la computadora, donde esta se puede utilizar de 1 hora a 1 hora determinada. Es decir, se va a aprender según su usuario desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y posteriormente necesita una contraseña especial o entrar desde el usuario del padre de familia, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que se pueda activar. Tenemos que buscar nosotros, así como nuestros niños son ágiles con la tecnología, nosotros también tenemos que estar a la vanguardia de ella. Muy bien, muchas gracias, doctora, por las respuestas. Tenemos una pregunta más para compartir. La pregunta que nos hacen es relacionada a cuando los niños, sobre todo ahora que estamos con las clases virtuales, se han acostumbrado a entregar solo tareas y no asistir a clases, ¿no? Porque los profesores les cuentan solo las tareas, entonces ellos solo cumplen con su tarea y no tanto estar la hora de clase o la hora y media de clase. ¿Esto cómo podríamos manejarlo, doctora? Bien, dentro de nuestro hogar lo que tenemos que trabajar, eso no tiene que ver con educación, pero sí tenemos que trabajar concentración o el nivel de atención de parte del niño. Va a ser un reto para todos los profesores, docentes, no solo del colegio, sino también de la universidad, porque los chicos se han acostumbrado, creo, a estar con los aparatitos, los celulares o haciendo cualquier actividad. Pero en casa, ¿qué podría hacer? Incentivemos la concentración en base a juegos. Podría ser de repente el sudoku, pueden ser actividades como los legos de colores, ¿no es cierto? O simples juegos en familia, como ustedes pueden ir cocinando, limpiando, haciendo cualquier actividad y están nombrando los nombres de los países. De cierta forma, en ese momento están haciendo que el niño genere la concentración por un periodo largo, concentración y atención por un periodo largo de tiempo. Pero también tenemos que marcar límites. Si vemos, por ejemplo, que nuestro niño se va al baño, está sentado otra vez en la computadora, luego se va a la cocina y otra vez regresa a la computadora, ahí tenemos que trabajar, bueno, de acuerdo a cada papá. Por ejemplo, pueden ser reforzadores, pueden ser castigos, tiempo libre, especificarle. Te puedes parar de tu lugar solo en 2 oportunidades para ir a los servicios higiénicos. Después de ello, ya no. Si es que tú te vuelves a parar una tercera vez, entonces va a haber un castigo de por medio. No vas a ver televisión o no vas a hacer tal actividad, ¿no es cierto? O de repente también vamos a premiar. Bien, hijito, hoy día no te has parado por nada. Entonces, ¿te parece si hacemos palomitas de maíz, una torta? De repente te compro el helado que tanto quieres. ¿Por qué? Porque te has quedado quieto. Entonces el niño, de cierta forma, va a decir, si yo me quedo quieto en mi clase, voy a recibir un premio, o mi mamá va a estar contenta si es que yo me quedo, ¿no es cierto?, en mi lugar, en mi asiento. Yo puedo concentrar. Tenemos que buscar estrategias. No permitirle que el niño se levante. ¿A dónde vas? Regresa a tu lugar. Entonces el niño va a estar regresando y sentándose nuevamente en su lugar. Pero tenemos que corregirlo. Si no hacemos nada, si solo estamos esperando, es que tenía que ir al servicio, lo vamos a justificar por toda actividad, no estamos marcando límites y obviamente esto va a ser un problema cuando esté regresando a clases. Muchas gracias, doctora Elizabeth Chipana, por la exposición. Muchas gracias a las personas también que nos consultan por interno y les pedimos siempre compartir la transmisión. Hemos finalizado el consultorio psicológico online. Nuevamente el agradecimiento a la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad de San Martín de Porres.